disculpe. Eso, la asignatura va a tener un tiempo de duración que va desde hoy, 7 de noviembre, hasta el día 14 de diciembre. Entonces tenemos algunas semanas para estar interactuando con el propósito que en este tiempo podamos elaborar parte del artículo de investigación. Quiere decir que nosotros vamos a trabajar y nos vamos a ayudar para poder construir el inicio de la introducción, haciendo un espacio adecuado para poder colocar el problema y la pregunta de investigación. También vamos a trabajar el marco teórico y vamos a trabajar la metodología. Estas son las actividades que debemos cumplirlas de manera íntegra en el desarrollo de la asignatura, con el propósito de que una vez cumplidas, ustedes tengan avanzado estas partes del artículo y ustedes puedan ir a la asignatura de titulación y continuar con los instrumentos, con la aplicación de los instrumentos y con el levantamiento de los resultados, posterior discusión, para que puedan llegar a las conclusiones y a las recomendaciones que son componentes esenciales del artículo que ustedes realizan como parte de su proceso de titulación. Entonces, de esta manera, nosotros vamos a dar inicio para poder cumplir estas actividades que someramente yo les he podido mencionar en este instante. También les quiero comentar que vamos a tener este espacio de WhatsApp que les había escrito en la mañana y va a ser el medio de comunicación, me parece más óptimo para poder estar dialogando y que tengamos como una correspondencia más efectiva y tal vez más rápida, a diferencia del correo institucional, que a veces dilata un poquito los procesos para poder comunicarnos. Sin embargo, el correo también está habilitado. Ustedes pueden escribirme cualquier novedad o cualquier inquietud por ese medio, pero sí es más efectivo comunicarnos por WhatsApp. Yo estoy a las órdenes y atenta a poder recibir sus requerimientos y en la medida de lo posible y de mis posibilidades también poder responder de manera adecuada a esas inquietudes que ustedes tengan. Entonces, nos vamos a estar comunicando por ahí. La maestra Lisette, que es la directora del programa de maestría, había tenido la amabilidad de crear el grupo y estamos todos incluidos. Entonces, vamos también a establecer nuestro vínculo comunicativo a través de ese medio. Y sin más, pues vamos a dar inicio. Cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes tengan, yo estoy presta a poder resolverla. Y si ustedes necesitan intervenir, pueden activar nomás el micrófono y pueden participar. Vamos a tratar de que los encuentros sean lo más didácticos posibles en el sentido que podamos ir participando de manera acompañada, tanto ustedes como yo, para que no se nos haga tal vez cansado, tomando en cuenta que las actividades de la asignatura corresponden al día viernes en horario de 19 a 21 horas y tal vez por ser el último día de la semana, el último día laboral y por el horario puede ser un poquito cansado, pero trataremos de hacer lo más que podamos actividades de carácter práctico o de interacción con el objetivo de que no sea muy cansado. Entonces, con ello ratifico que nuestros encuentros son los días viernes de 19 a 21 horas y también los días sábados de 9 a 11 de la mañana. Entonces, vamos a tener esos 2 días para encontrarnos. En algunos momentos será oportuno que hagamos tal vez una división por grupos, por equipos de trabajo, para poder ir revisando los avances mientras el otro grupo avanza con el escrito que les había mencionado que deben realizar. Esto como un dato inicial y pues sin más vamos a avanzar. En esta jornada que corresponde a nuestro día número 1 de encuentro, desde las directrices de la maestría, se solicita hacer la socialización del sílabo de la asignatura. Esta socialización del sílabo nosotros la vamos a hacer de manera íntegra y vamos a trabajar en este primer espacio hasta las 20 horas. Una vez que lleguemos a ese momento,
Vamos a tomarnos un receso de 5 minutos, desconectándonos y volvemos a conectarnos a las 20 con 5 minutos o 20 con 10 máximo para poder continuar hasta las 21 horas. Entonces nos vamos a organizar de esa forma. Voy a compartir pantalla donde vamos a poder observar el sílabo y vamos a ir haciendo una lectura acompañada de este material. Lo tenemos acá. Ustedes también ya lo conocen al sílabo porque han tenido unas asignaturas previas y este documento es el mismo formato en todas las asignaturas, solamente cambian los datos ya específicos de las asignaturas correspondientes. También las personas que han cursado sus estudios de tercer nivel u otras maestrías en la Universidad Nacional de Loja también ya conocen este documento que se lo maneja como estandarizado dentro de la universidad. Tenemos entonces la primera parte del sílabo, que es la portada. Esta portada está constituida, voy aquí a admitir a un compañero, eso, está constituida por la facultad a la que pertenece la maestría o el programa de maestría, que es la Facultad de la Educación, el Arte y la Comunicación. También tenemos el nombre del programa, que es Maestría y Educación Especial, la modalidad, que es una modalidad en línea. Aquí, bueno, completamos esto como ciclo 1, que es el periodo o el PAO que nosotros estamos desarrollando, y tenemos señalado aquí esta fecha de duración del PAO que va desde agosto hasta diciembre de 2025. En este caso, como les había dicho hace un momento, en la asignatura tomaremos las semanas que van desde el 7 de noviembre hasta el 14 de diciembre. Aquí ustedes también pueden observar el nombre de la asignatura, Investigación Socioeducativa. Tenemos el nombre de la profesora responsable, en este caso el mío, como les había dicho hace un momento. Me llamo Tania Maribel Salinas Ramos y también está ahí mi correo institucional, tania.salinas y el dominio @unl.edu.es. Dependencia para tutorías. Tenemos el aula virtual Elsa, que es nuestro espacio para poder subir información, para irlo alimentando a ese espacio también con los videos de las clases que nosotros tengamos, para que las personas que no se pueden conectar a la sesión sin ningún inconveniente lo puedan observar después, o incluso quienes se conectan a la sesión luego lo puedan revisar por algún requerimiento especial. Y tenemos el año en que este documento ha sido elaborado. Vamos a la siguiente página y en la siguiente página encontramos algunos datos importantes y tenemos el nombre de la asignatura nuevamente, algunos códigos y tenemos un dato esencial que es el número de horas de esta asignatura. Miren, es un número no mayor de 72 horas, pero dividido en un número de semanas un poquito más largo con el objetivo de que el proceso de escritura de los apartados del documento que debemos realizar pueda realizarse o pueda llevarse a cabo de manera progresiva, con tranquilidad, identificando correctamente la información, haciendo una revisión adecuada y que ustedes puedan tener al final de la asignatura un resultado muy positivo. Luego nosotros tenemos un recuadro que ustedes lo pueden observar aquí donde se mueve el cursor. Este recuadro tiene divididas las horas en los diferentes componentes que corresponden a la asignatura, que es el de aprendizaje en contacto con el docente, que también lo conocemos como el ACD, el aprendizaje práctico experimental, el APE, el aprendizaje autónomo y las horas en la siguiente columna. Entonces, para el aprendizaje en contacto con el docente, vamos a tener 2.4 horas semanales. Multiplicadas por el número de semanas que nosotros vamos a estar en compañía, serán 24 horas de ACD. Voy a admitir acá. Y luego tenemos el aprendizaje práctico experimental, igual con 1.8 horas semanales y por el número de semanas que estaremos en compañía serían 18. Y el aprendizaje autónomo tiene una dedicación de 3 horas que en total durante durante la asignatura sería de 30 horas. Si hacemos la sumatoria tendríamos a 72 horas, que es lo que se especifica en la parte superior, ya que se especifica aquí y daríamos cumplimiento adecuado de la asignatura con el número de horas correspondientes. Esta es la parte esencial.
de esta página del sílabo y vamos a ir a la siguiente. Aquí tenemos unos datos específicos de la asignatura que hacen alusión tanto al propósito como al objetivo de la asignatura. Entonces, para ello, para poder irnos escuchando también y que sea como un poquito más de interacción, vamos a empezar solicitando la participación de los compañeros que nos encontramos acá para dar lectura a este propósito y tener como claridad cuáles las directrices y los derroteros que esta asignatura pretende en su devenir. Entonces le vamos a dar la palabra a Lady Maritza, para que por favor nos ayude leyendo la parte del propósito de la asignatura. Bueno, tal vez algún inconveniente, Lady, no hay ningún problema, entonces podemos pedirle la participación a Adriana Yasmín. Ya, listo. A ver, buenas noches. Buenas noches. Dice, propósito de la asignatura. La asignatura de investigación socioeducativa tiene como propósito desarrollar en el estudiante habilidades, destrezas y capacidades para elaborar proyectos de investigación socioeducativa y transformar investigaciones en artículos de carácter científico, para que sus propuestas le permitan generar vínculos efectivos entre la comunidad académica y científica. Su ámbito de acción se focaliza en la guía de pautas en elaboración de manuscritos que pueden convertirse, perdón, en artículos científicos de impacto y calidad, cumpliendo las normas y estilos exigidos por las diversas revistas especializadas nacionales e internacionales. Como parte del currículo de la maestría en educación especial, esta asignatura contribuye a la formación profesional del maestrante, al constituir un referente de conocimiento en los diferentes contextos educativos, que a través de la investigación socioeducativa pretenden mejorar la práctica educativa, haciendo partícipe y protagonista del proceso del estudiante, contribuyendo a la convivencia de una verdadera comunidad educativa. La asignatura investigación socioeducativa, cuyo objetivo apunta a mejorar los procesos socioeducativos, tomando como base las necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad, promoviendo la inclusión en los ámbitos educativos, familiares y sociales. Mediante la investigación, pretende tratar de forma concurrente conocimientos y cambios sociales, de manera que se complementa la teoría con la práctica. Perfecto. Muchas gracias, Adriana, por su participación y por la lectura de ese apartado. En términos generales, de acuerdo a lo que Adriana Yasmín nos ha ayudado a leer, podemos conocer, como les había dicho anticipadamente, que la asignatura está enfocada en que nosotros podamos desarrollar dos partes esenciales del artículo de investigación que forma parte de la modalidad de titulación del programa de maestría y corresponden al marco teórico, a la metodología, y tomábamos finalmente un tiempo para poder elaborar unas perspectivas internacionales, nacionales y locales que nos permitan llegar al problema de investigación y plantear nuestra pregunta de investigación. Ahora, el motivo de escritura de estos trabajos está vinculado precisamente a diferentes problemáticas que puedan existir en el ámbito socioeducativo, y ustedes en función de ello han planteado sus temas, su objeto de investigación, y han planteado también adelantadamente sus instrumentos de investigación para poder abordar a este objeto y poder verificar este problema que se suscita en esa realidad investigativa a la que ustedes están acudiendo. Entonces, en función de ello, nosotros levantamos la información escrita. Una vez que nosotros tenemos claridad sobre este propósito, luego nos encontramos con objetivos de la asignatura. Y tenemos un objetivo muy cortito y muy decidor de lo que la asignatura pretende. Entonces le vamos a pedir en este caso a Fanny Romero que por favor nos ayude con la lectura de esta parte. Objetivo de la asignatura. Diseñar proyectos de investigación socioeducativos o artículos científicos sobre la base de las necesidades educativas
especial asociadas a la discapacidad, promoviendo la inclusión en los ámbitos educativo, familiar y social. Perfecto, muchas gracias Fanny por soporte. Entonces ahí tenemos una correspondencia plena entre el propósito y el objetivo que está enmarcado en lo que hace un momento habíamos analizado o interpretado de la lectura que también Adriana nos facilitó. Entonces, con ello, nosotros vamos a ir a los contenidos y vamos a ver cómo los contenidos de alguna manera están respondiendo a este propósito y a este objetivo. Estos contenidos prácticamente nos van a permitir la consecución de estos propósitos y de este objetivo. Entonces, primero tenemos la unidad 1 y mencionamos que el nombre de esta unidad es diseño y elaboración del plan de investigación socioeducativa y o artículo científico. Durante 6 semanas vamos a realizar esto en un tiempo de 72 horas. Resultado de este nombre de la unidad o el resultado de aprendizaje es que el maestrante diseña proyectos de investigación socioeducativos y o artículos científicos sobre la base de las necesidades educativas especial asociadas a la discapacidad, promoviendo la inclusión en los ámbitos educativos, familiares y sociales. Para ello tenemos aquí varias columnas, siendo la primera columna la que abarca los contenidos teóricos y tenemos la introducción a la redacción científica, proceso de investigación, artículo científico y luego tenemos el aprendizaje en contacto con el docente vinculado a cómo se va a desarrollar estos contenidos. Para este aprendizaje en contacto con el docente, nosotros decíamos que vamos a dedicar 24 horas. Luego el aprendizaje práctico experimental, que igual está eh, satisfaciendo los contenidos con un número de 18 horas y llegamos al aprendizaje autónomo con un número de 30 horas y todos ellos están encaminados a trabajar y a resolver estos contenidos teóricos que en el sílabo se han planteado. Ahora, nosotros nos vamos a mirar estos de una manera más pormenorizada cuando nos enfrentemos a un documento que he organizado con el propósito de tener las directrices más claras y saber cómo vamos a ir trabajando. Pero les ratifico una vez más que lo que nosotros vamos a hacer aquí es trabajar otra vez el marco teórico, trabajar la metodología y trabajar la parte inicial de la introducción para poder llegar a al problema y a la pregunta de investigación. Entonces, eso es lo que engloban estos contenidos teóricos. Voy a saltar a la siguiente página. Y aquí tenemos algunas actitudes y valores que se desarrollan y se fortalecen. Y es importante que reconozcamos que la Universidad Nacional de Loja, de acuerdo al Plan Estratégico Institucional que está vigente durante el periodo 2024-2028, la universidad busca que se transversalicen ciertos valores en la comunidad universitaria y que sean como el emblema o la identidad de todas las personas que formamos parte de la institución, y en función de este pensamiento está construido este pequeño párrafo que nosotros lo encontramos acá y vamos a tener un poco más de certeza de él con la participación de Michelle Condolo, que nos va a ayudar con la lectura. Buenas noches. Buenas noches. Actitudes y valores que se desarrollan y o fortalecen. Las actitudes que se desarrollan convergen en el desarrollo de valores éticos, estéticos, con actitudes positivas e interés hacia la expresión en los diferentes contextos socioeducativos. Honestidad, proceder con rectitud, disciplina, honradez y mística en el cumplimiento de sus obligaciones en todos los procesos institucionales, relaciones interinstitucionales y personales, como valores esenciales para la convivencia organizada, confiable y segura a lo interno y externo de la universidad. Perfecto. Muchas gracias, Michelle, por su participación. Entonces, ahí tenemos reflejados algunos de los valores que van a estar acompañándonos en el devenir de la asignatura y también enfatizando que estas acciones no son acciones que nosotros las vamos a aprender en este espacio, sino que las vamos a poner de manifiesto porque forman parte de nuestra formación humana desde que tenemos
uso y uso de nuestra razón. Entonces, nos caracterizamos de acuerdo a nuestro contexto por actuar de cierta manera y lo que vamos a procurar aquí es fortalecer esas acciones positivas, ayudándonos entre todos para que el desarrollo de la asignatura y la consecución del objetivo académico que tenemos se pueda llevar a cabo de la mejor forma. Luego tenemos acá estrategias metodológicas y voy a la siguiente página. Entonces, aquí tenemos como una referencia bastante amplia, pero yo voy a tratar como de comentarles de manera resumida que nosotros para poder trabajar cada componente vamos a recibir las indicaciones de cómo vamos a construir nuestro marco teórico, los lineamientos claros para que ustedes puedan irlos trabajando. Luego vamos a tener acompañamiento para hacer la revisión, luego otro proceso de revisión, hasta que nosotros podamos tener la versión final de ese marco teórico. Cuando nosotros nos enfrentemos a una versión final íntegra del marco teórico, pasamos a la parte de la metodología y seguimos el mismo proceso. Búsqueda de una bibliografía adecuada, levantamiento de la información, nuestros primeros borradores, acompañamiento en la revisión y cuando ya esté consolidada esa metodología y con una revisión y un visto bueno de que está coherente, cohesionado, de que tiene sentido, de que está cuidado el material, pues daremos por aprobada esa metodología también. Y una vez que finalicemos ello, nos vamos a la parte de la introducción para poder mirar esas perspectivas que yo les decía, cómo su tema de investigación se está moviendo o está siendo analizado o está siendo abordado o está siendo observado, investigado en otros escenarios geográficos. Entonces ahí tendremos una mirada desde una perspectiva más amplia hasta llegar a un escenario más concreto. Partiremos de una mirada internacional para llegar a una mirada nacional y para llegar a una mirada local de su tema de investigación. Y con eso mirar la importancia de este tema y por qué la necesidad de que usted lo lleve a cabo en un contexto más pequeño tal vez o en el contexto propio de su investigación. Y con ello nosotros es como que vamos abriendo el terreno en la redacción para poder llegar a ese problema y poder dejar sentada nuestra pregunta de investigación. Este proceso igual seguirá la misma lógica de búsqueda bibliográfica, levantamiento de la información a través de la escritura, revisión de borradores, perfeccionamiento de esos borradores, visto bueno del borrador y tendríamos la versión final. ¿Qué haríamos? Integrar todo eso en un solo documento que ya tiene la estructura del artículo de investigación y terminar la asignatura, dejando este material para que en la siguiente asignatura posterior a esta puedan tomarlo y puedan avanzar en las otras partes del artículo que ustedes están realizando. Entonces, esto de manera resumida es lo que nosotros haremos metodológicamente para conseguir estos objetivos. Me voy más acá y nosotros aquí encontramos una tablita que es importante. Voy a eso, que dice criterios de evaluación de la asignatura. Es importante conocer cuáles son los componentes, que ya los habíamos mencionado, pero cómo estos componentes van a ser evaluados y cómo estos componentes van a ser calificados. Entonces tenemos aquí el aprendizaje en contacto con el docente y nos señala esta tablita que este aprendizaje en contacto con el docente tiene una puntuación del 20%, o sea, 2 puntos. Vamos un poquito más hacia abajo y nos encontramos con el aprendizaje práctico experimental y otra vez también tenemos el 20%, lo que significa que ya vamos ahí con un 40%. Luego tenemos el aprendizaje autónomo con otro 20% y llevamos 60%. Y la evaluación sumativa tiene un peso muy grande que es del 40% y esos 60 más el 40, usted obtendría el 100% en la asignatura o un 10 sobre 10. Y evidentemente vamos a trabajar de manera progresiva, con acompañamiento y tratando de resolver las dudas que ustedes tengan para que obtener esta calificación sea
una tarea no tan compleja, ¿sí? Que sea una tarea que si bien tenga sus momentos de, de dedicación en cuanto a tiempo, también pueda sentirse no tan compleja porque sea acompañada, porque no haya soledad en el proceso de construcción de la escritura. Entonces, vamos a trabajar en procura de que todos puedan llegar a esta nota anhelada y que yo con seguridad pienso que así será. Vamos más abajo y tenemos aquí la bibliografía. Tenemos aquí unos textos que hablan de metodología de la investigación. Vamos a bajar y aquí ustedes encuentran otro texto. Tenemos unos textos físicos, unos textos virtuales y es importante conocer que esta bibliografía, si tal vez nosotros no la revisamos de forma directa, esta bibliografía nosotros la vamos a utilizar a través del abordaje que yo haga de ella para yo proveerles a ustedes ya como la parte esencial de toda esa documentación. Entonces, vamos a trabajar de esa manera. Me voy un poquito más hacia abajo y aquí tenemos algunos datos del profesor y nos vamos finalmente a este dato que es importante, perdón. ¿Sí? Tenemos aquí una legalización de este sílabo validada con una firma, tanto mía como de la directora del programa de maestría, lo que certifica que este documento está listo para poder ser incorporado y poder ser utilizado en la asignatura. Voy a regresar a la página número 1 donde nosotros miramos otra vez la portada del sílabo de la asignatura de investigación socioeducativa y satisfacemos este requerimiento de la maestría y de las directrices de la maestría de hacer la socialización de este documento, que es importante que todos lo conozcamos porque establece las directrices, las formas de trabajar, las formas en que se van a calificar los trabajos que hagamos. Tiene por ese sentido un peso significativo y es importante en el día 1 de la clase poder conocerlo. Entonces, satisfacemos esta primera parte, que es la socialización del sílabo. Yo voy a dejar de compartir pantalla y voy a mirarles un momentito en la sala. Si ustedes tienen alguna inquietud con respecto a esto, pueden plantear nomás las dudas que ustedes tengan. Y si no hay ninguna inquietud, podemos continuar yéndonos un ratito al aula virtual. En el aula virtual lo que nosotros vamos a hacer es mirar de manera más explícita esas actividades que están propuestas en el SILA. Ustedes me dirán, ¿sí? Mientras ustedes tal vez me comentan algo, yo me voy a dirigir un ratito al aula virtual y ustedes si quieren participar, pues bienvenida a cualquier participación. Listo. Entonces, tengo acá. Me voy a ir un ratito hacia acá. Aquí tenemos el aula. Ya, entonces miren, esta es el aula virtual de la asignatura de investigación socioeducativa. Ustedes en la asignatura previa o en la asignatura que va paralela a esta también hayan visitado el aula virtual, entonces nosotros nos encontramos con un aula que maneja la misma interfaz que las otras aulas, ¿sí? Entonces tiene la misma dinámica, la misma forma de organización, pero con las particularidades que ya encontramos información propia de la asignatura. Aquí nosotros tenemos unos anuncios docentes, tenemos acá una sala de consultas, ya que son espacios que minoritariamente se usan. Y tenemos aquí una parte de planificación donde sí ya hay un uso un poquito más, más fuerte o más marcado. ¿Por qué? Porque aquí nos encontramos con el sílabo. Si yo doy clic en descargar, automáticamente se va a descargar el sílabo que hace un momentito nosotros leímos y revisamos el mismo documento. Entonces, si usted tiene requerimiento de conocer el sílabo con mayor detenimiento, se puede venir acá y encontrar el sílabo directamente. Tenemos la guía de estudio y tenemos el libro base. Este mismo libro se corresponde con la bibliografía que estaba anotada en el sílabo. Entonces, ustedes aquí pueden ver esta organización que que nos favorece a todos
porque nos permite acceder a la información cuando tengamos algún requerimiento. Luego nos vamos a ir a la parte de actividades y recursos. Y esta parte sí ya se va a volver como de mucho uso para nosotros, porque aquí nosotros vamos a encontrar las actividades que tenemos que hacer con unas rúbricas y con una organización un poco más explícita, como les decía hace un momento. Ya, listo, aquí está. Entonces, mire, tenemos aquí el aprendizaje en contacto con el docente, tenemos el trabajo práctico experimental, tenemos el aprendizaje autónomo y tenemos la evaluación sumativa. Un espacio para cada uno de estos componentes que los habíamos visto en el siglo. Vamos a dar clic en aprendizaje en contacto con el docente y nos vamos a ir a las actividades. Y aquí nos aparece algo importante, que es esta rúbrica. Esta rúbrica nos va a dar como directrices un poquito más específicas y más precisas de lo que nosotros tenemos que hacer y trabajar en nuestra asignatura, ¿ya? Entonces, vamos a empezar. Mire, tenemos el resultado de aprendizaje y ya lo habíamos visto antes también, y es el que está relacionado con el diseño de proyectos de investigación socioeducativa y o artículos. Ustedes en las otras asignaturas, incluso con la maestra Lisset, hayan conversado que una de las modalidades de titulación es el artículo y todos ustedes están alineados con este tipo de documento. Entonces, todos ustedes están realizando un artículo científico. Entonces, ¿qué tenemos como resultado de aprendizaje? Diseñar un artículo científico en base a una necesidad, a un problema propio a ser investigado. Ese es el resultado. ¿Qué vamos a trabajar aquí? El problema y objeto de investigación, los objetivos de la investigación, variables y operacionalización, marco teórico, utilidad y fases en su elaboración. Objetivo, diseñar el marco teórico para la investigación socioeducativa propuesta por el maestrante. Entonces, esta es la parte esencial nuestra, ¿sí? Este objetivo, diseñar el marco teórico de nuestro artículo. Tipo de actividad, elaboración del informe de marco teórico, estado del arte referente a la investigación en desarrollo. Acompañamiento docente virtual asíncrono. Nosotros vamos a estarnos retroalimentando, vamos a estarnos acompañando y vamos a tratar de resolver todas las inquietudes, como les dije hace un momento, para que el proceso sea satisfactorio. Participación del estudiante tenemos aquí individual y aquí tenemos un dato importantísimo, que es duración de la actividad. Este aprendizaje en contacto con el docente va a estar organizado desde la semana 1, 7 de noviembre, hasta la semana 2, 17 de noviembre, lo que significa que nosotros tenemos 10 días para poder elaborar nuestro marco teórico. ¿Ya? Entonces, miren, aquí tal vez pueda resultarnos como ya un poquito más revelador cómo va a estar organizado esto en cuestión a tiempo. Entonces yo les pongo aquí ACD, voy a poner aquí también, yo estoy tomando nota de esto para poder al final hacer como un cierre, marco teórico, y este marco teórico nosotros tenemos 10 días. Estos 10 días van a ir desde el 7 hasta el 17 de noviembre. Listo. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Información general, dice informe de naturaleza académica de 6 a 8 páginas, debe evidenciar coherencia entre todas las secciones y párrafos que lo conforman. Vamos a procurar que este escrito que hagamos tenga esa coherencia y esa cohesión, porque si te garantizamos coherencia y cohesión, garantizamos que el texto es comprensible, tanto para nosotros como para nuestros lectores y revisores. ¿Qué más tenemos? Se tiene que ampliar la bibliografía básica proporcionada por el docente y aplicar las normas ZAPA sexta edición actualizada. Esta bibliografía va a crecer, se va a robustecer en medida de que se vaya construyendo el marco teórico, y esta bibliografía nosotros la vamos a trabajar con las normas APA 6. Tal vez muchos estuvieron trabajando con las normas APA 7, entonces ya tenemos como ese dominio, ese conocimiento. Si no, no importa porque aquí lo vamos a aprender.
Pero tenemos que remitirnos a la sexta edición, lo que significa que tendrá unas leves variaciones en relación a las normas APA 7. Revisar el instrumento de evaluación rúbrica con el que se va a calificar la actividad, que ya lo vamos a mirar en un momentito. Sí, reglas para el informe. Cuidar la ortografía y la redacción para que las ideas expuestas sean comprendidas con mayor objetividad. No se deben utilizar signos o abreviaturas para sustituir palabras. Entonces, un dato importante. ¿Qué más vamos a hacer? Realizar las citas con toda la información que se requiere para evitar el plagio de ideas o de cualquier tipo de información, lo cual otorgará mayor credibilidad a la construcción. Elaborar un informe académico que contenga la versión preliminar del marco teórico de su investigación con una extensión de 6 y 8 páginas que contemple los siguientes elementos. Vamos a tener una portada, cuerpo, contenido y vamos a tener las referencias. Esto de aquí yo ya lo organicé en un archivo Word que lo vamos a ver. Yo pienso que con seguridad lo vamos a trabajar en la jornada de mañana porque pienso que no avanzaremos por el tiempo, pero mañana ya lo tendremos a esto muy clarito de cómo vamos a trabajar. ¿Ya? Y me voy más acá. Evaluación. Ver rúbrica de evaluación adjunta luego de este cuadro. La vamos a encontrar más acá abajo. Retroalimentación se realizará a través del entorno virtual de aprendizaje en función de las necesidades del tema de investigación. Sí, podemos realizarla a través del entorno virtual de aprendizaje, pero también podemos realizarla, como les dije hace un momento, a través del WhatsApp. Sí, por ahí podemos comunicarnos de manera más efectiva y aparte podemos concertar sesiones. Si usted dice, hay alguna cuestión que me está preocupando, necesito que usted me acompañe o que leamos juntos o juntas para poder entender mejor y salir de esa preocupación. Usted me dice, vemos en qué horario nos conviene a las dos personas y concertamos las sesiones. Entonces, esa retroalimentación también es una retroalimentación que va a suceder en la medida del requerimiento suyo y en la medida de los tiempos o las agendas de ambas personas para que podamos coincidir con mayor eficacia. Recursos materiales, texto básico, entorno virtual de aprendizaje ELSA, y aquí tenemos una bibliografía, ¿sí? Y con estos datos importantes nos vamos a la rúbrica. ¿Cómo vamos a revisar esto? Estructura y organización de su marco teórico. Y aquí tenemos varios puntos. Tenemos calidad del trabajo en cuanto a los indicadores de presentación y redacción, varios puntos. Fundamentación científica y varios puntos. Ahora, si usted cumple toda la primera columna que dice estructura coherente y secuencial entre tema, contenidos y conclusiones, si usted presenta su documento con las normas APA sexta edición actualizada, hay una expresión de ideas contenidas de manera clara, sin faltas de ortografía y sin errores gramaticales. Si existe pertinencia entre los elementos del informe académico, originalidad, creatividad y fundamentación bibliográfica, usted va a tener 10 puntos. ¿Sí? Entonces, mire, y conforme tal vez alguno de estos elementos puedan disuadirse, puedan volverse tal vez un poquito más confusos, vamos a ir por la siguiente columna que cumple 5 puntos, que cumple 2.5 puntos y cumple 0 puntos. Ahora, estas otras columnas están como parte de la rúbrica de evaluación. Pero ¿qué tenemos que tener claro nosotros? Que nuestro esfuerzo, tanto el de ustedes como el mío, es para que todo el desarrollo esté ubicado en esta columna número 1, logrando llegar a estos 10 puntos, ¿ya? Eso es lo que aspiramos todos. Entonces, si nos estamos comunicando de manera efectiva, si yo les estoy informando adecuadamente qué es lo que tienen que hacer y ustedes también están como preocupados por esta situación de cumplimiento, yo pienso que vamos a poder tener este resultado que aspiramos, ¿sí? Con seguridad que así será. Y nosotros cumplimos nuestra primera actividad, que es el aprendizaje en contacto con el docente. ¿Qué nos queda de resumen de esto? Que el aprendizaje en contacto con el docente corresponde al marco teórico.
que este marco teórico lo vamos a realizar en 10 días, desde el 7 de noviembre hasta el 17 de noviembre. ¿Cómo vamos a trabajar? Con un material que yo les voy a presentar el día de mañana y con acompañamiento constante. ¿Cómo se va a calificar? Con una rúbrica de evaluación que la encontramos aquí. Estos son el resumen o los datos esenciales de este aprendizaje en contacto con el docente. Yo voy a subirme un poquito más hacia acá y me voy a la página inicial, aquí donde está el ACD, para poder mirar el APE. Pero antes de irme a ese APE, yo les pregunto a ustedes si tal vez tienen alguna duda, alguna inquietud con respecto a esto primero que acabamos de mencionar. Ustedes me dirán. Ya, me parece que no hay inquietudes, ¿no? Me voy un poquito más hacia acá para poder ver. Ya, hasta ahorita no tengo ninguna inquietud. Listo. Entonces nos vamos al aprendizaje práctico experimental que ustedes lo observan aquí. Listo. Miren, este aprendizaje práctico experimental también es diseñar el artículo científico, en este caso, sobre el problema que usted está investigando. Ahora, tenemos una similitud con respecto a la redacción, diseño de instrumentos de recolección, validación y confiabilidad de instrumentos, aplicación de prueba piloto. Construir un instrumento de recolección de datos para una investigación socioeducativa, asegurando su pertinencia en el contexto socioeducativo seleccionado. Informe sobre la construcción del instrumento, acompañamiento virtual, tanto vamos a estar en contacto ustedes y yo, y aquí tenemos un dato importante que tenemos que esta actividad va a estar desde el 4 de diciembre hasta el 13 de diciembre. Construcción de un instrumento de recolección de datos. Perdón, un momento, solo déjenme mirar hacia acá. Ya. ¿Sí? Tenemos aquí también la cuestión del instrumento. Les voy a pedir solo un momento, porque aquí tengo una novedad. Voy a dejar de compartir y solamente voy a ir hacia atrás porque necesito ver esto de acá. Ya, sí estamos bien. Voy a compartirles nuevamente, ¿sí? Estamos aquí. Ya, entonces estamos acá. En este aprendizaje práctico experimental tenemos la elaboración de un instrumento de investigación. Este instrumento de investigación va a permitir que luego ustedes puedan recolectar la información y proceder con el levantamiento de de los resultados para poder ir a la parte de discusión y llegar hacia la cúspide del artículo con las conclusiones y las recomendaciones. Este instrumento de investigación dentro de la planificación que habíamos tenido con la maestra Lisette, pues se había señalado que vamos a procurar dejarlo consolidado y hacer una revisión de otros instrumentos que también ya habían aplicado algunos compañeros de la maestría para ver cuál de ellos también se puede adaptar a las necesidades de la investigación que ustedes están realizando. Entonces, aquí también hay que tomar en cuenta que este instrumento también va a formar parte de nuestro trabajo en la asignatura. Y para ello nosotros vamos a tener claridad que vamos a tener desde el 4 de diciembre hasta el 13 de diciembre. 4 a 13 y en este caso, esto va a ser el APE y esto va a ser instrumento de investigación. Ahora, este instrumento de investigación también se va a validar
en cuanto a la calificación que se le otorgue por medio de una rúbrica que maneja igual la primera columna con el puntaje más alto y los otros puntajes, pues, dependiendo de algún tipo de característica que no sea satisfecha, pues puede ir disminuyendo su nota. Sin embargo, como yo les dije hace un momento, nosotros estamos trabajando acompañados y con diálogo constante para que todas las apreciaciones de las actividades que se realicen sean valoradas con esta columna inicial y poder tener este puntaje que es el que aspiramos, ¿sí? Esto con respecto al APE, el instrumento de investigación. Entonces, teníamos el ACD, marco teórico, tenemos el APE, instrumento de investigación. Recordemos que nos decía el sílabo con respecto a estos a estos componentes, que cada uno valía el 20%. Hasta aquí nosotros ya tenemos el 40% cumpliendo esto de manera satisfactoria. Y nos vamos a la tarea autónoma. Y en la tarea autónoma tenemos, voy a remitirme a esta parte de acá, que es lo esencial. Elaborar una propuesta metodológica, que hace alusión a la metodología del artículo o de la propuesta de investigación que ustedes están trabajando. Cuando nosotros vamos a presentar esto, este trabajo autónomo, nosotros lo vamos a presentar desde el 20 de noviembre hasta el 1 de diciembre. Desde el 20 de noviembre hasta el 1 de diciembre, nosotros presentaremos la metodología. Igual, aquí tenemos algunas sugerencias, como habíamos observado en la parte del ACD, y tenemos una rúbrica igual para poder hacer la valoración y la calificación de esta parte, que es la metodología, siendo la primera columna la que todos estamos aspirando, siempre y cuando estemos comunicándonos bien, trabajando de manera efectiva, pues tendremos unos resultados muy, muy favorables. Voy a subir un poquito hacia acá y me voy a ir acá. Y finalmente, aquí tenemos la evaluación. Sí, hasta ahí llevábamos el 60% o 6 sobre 10 y esta evaluación que tenía un peso muy significativo es 40% o los 4 puntos restantes que nos ayudarían a tener un promedio total en la asignatura de 10 sobre 10. ¿Qué vamos a colocar aquí? Aquí ya vamos a subir todo lo que hemos hecho por partes consolidado. Entonces tendremos un formato, unas instrucciones y ahí vamos a unir todo y vamos a subirlo a este documento acá y lo vamos a manejar siempre en Word con el objetivo que se acaba la asignatura, viene la otra asignatura, a este mismo documento se lo puede descargar y pueden continuar trabajando los otros componentes del artículo en la asignatura que venga a continuación. Voy a ir hacia acá y ahí tenemos como una mirada global de todos los componentes que forman parte de la asignatura. El ACD, el APE, el autónomo y la evaluación sumativa. Y con eso nosotros cumplimos todo lo que está planificado en el sílabo y dejamos un avance significativo para el desarrollo posterior del programa de maestría y la consolidación de su artículo de investigación, que es su modalidad de titulación, ¿sí? Yo voy a dejar de compartir y voy a regresar un momentito aquí a la sala para poder vernos y dejar abierto este espacio por si ustedes tienen alguna inquietud o alguna novedad con respecto a esto que hemos acabado de mencionar. Yo pienso que pueden haber inquietudes, sí. Y también frente a ello yo quiero manifestarles que tengo el documento en el que vamos a ir trabajando, donde están como los paso a paso de cómo vamos a ir haciendo el marco teórico. Primera parte, cuando ya consolidemos ese marco teórico, nosotros el 17 de noviembre vamos vuelta a ver otro documento, así con el paso a paso para poder hacer la metodología desde el 20 de noviembre hasta el 1 de diciembre. Cuando ya tengamos todo eso, vamos a mirar algunas cuestiones relacionadas vuelta con el instrumento desde el 4 hasta el 13 de diciembre y nosotros ahí ya finalizaríamos, pero vamos a tener como esas indicaciones lo más pormenorizadas posible para que no caigamos en algún tipo de preocupación mayor y tampoco
nos estresemos sin que haya la necesidad, porque tenemos la explicación, ¿ya? El espacio está abierto y ustedes díganme si tienen alguna inquietud. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Este, profe, con usted entonces haríamos directamente el marco teórico y los instrumentos y la metodología en total. Sí, así trabajaríamos. Tendríamos el marco teórico, la metodología y los instrumentos. Ujú. Y perdón, una pregunta, porque nosotros también bueno, en el proyecto de vinculación también estamos haciendo em, lo que es el proyecto de vinculación con asimismo con un proceso investigativo. ¿Ese va a la par igual con esta materia? El proyecto, están haciendo, me dijo, el proyecto de vinculación. Ajá, Yo considero que estos datos que ustedes van a tener en el proyecto de vinculación no forman parte del artículo, pienso yo, pero frente a esta pregunta que usted me hace, tendría que consultarle a la maestra Lisset para tener toda la certeza y poder ratificarle esta respuesta que le acabo de dar ahora. gracias. Ya, Lady, listo. Tal vez alguien más quiere participar. Mm, Me parece que no tenemos mayores dudas. Sí, entonces, como les había dicho al inicio, nosotros vamos a despedirnos en este momento y nos vamos a conectar después de 5 minutos para continuar con nuestra otra parte de la clase. Eso les había indicado al inicio y les comento otra vez, ¿sí? Estamos con las 19:58, a las 20:05 arrancamos con la otra parte, ¿sí? Nos vemos en un ratito por el mismo Zoom, por el mismo enlace.